Naciones perdidas. ¿Qué pasó con estos países? Imagina un país lleno de ciudades vibrantes, con millones de personas que comparten una identidad, ondean con orgullo sus banderas y celebran una cultura única, rica en tradiciones y costumbres. Ahora, visualiza que todo eso, de un día para otro, simplemente deja de existir. ¿Cómo es posible que una nación entera, con toda su historia y su gente, desaparezca del mapa para siempre, como si nunca hubiera estado allí? Es una idea que estremece, ¿verdad? Pues, aunque parezca increíble, ha sucedido más veces de lo que pensamos. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del tiempo y la geografía, para explorar precisamente eso. Conocerás 5 naciones que por diversas razones se esfumaron de la historia, dejando atrás legados, lecciones y, en muchos casos, cicatrices que aún perduran en la memoria colectiva. No se trata solo de fronteras que se redibujan, sino de identidades que se transforman, sueños que se truncan, y el constante recordatorio de que el mundo que conocemos está en perpetuo cambio. Prepárate para descubrir las historias detrás de estos países fantasma, desde imperios poderosos hasta uniones soñadas que no resistieron la prueba del tiempo. Analizaremos las causas de su desaparición, el impacto que tuvieron en su momento y, lo más importante, lo que podemos aprender de sus destinos. Porque cada nación que se desvanece nos cuenta algo crucial sobre la política, la sociedad y la propia naturaleza humana. ¿Estás listo para este recorrido? ¡Comencemos! Yugoslavia, el sueño roto de la unidad eslava. Nuestra primera parada nos lleva a los Balcanes, una región de Europa históricamente compleja y fascinante. Aquí, después de la Primera Guerra Mundial, nació Yugoslavia, un país concebido como el hogar unido de varios pueblos eslavos del sur, serbios, croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios. La idea era noble y ambiciosa, forjar una nación fuerte y cohesionada a partir de la diversidad, un crisol de culturas que, juntas, podrían prosperar y defender sus intereses comunes en un continente que acababa de ser devastado por el conflicto. Inicialmente, bajo el liderazgo carismático y firme de figuras como el mariscal Tito, después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia logró mantener una apariencia de unidad e incluso se posicionó como un actor importante en el escenario internacional, liderando el movimiento de países no alineados. Sin embargo, bajo la superficie de esta federación socialista, las diferencias culturales, religiosas y lingüísticas entre sus repúblicas constituyentes eran profundas y, en muchos casos, ancestrales. Con el paso de las décadas, y especialmente tras la muerte de Tito en 1980, esas tensiones latentes comenzaron a emerger con fuerza. Finalmente, en la década de 1990, el sueño yugoslavo se convirtió en una pesadilla. Hoy, Yugoslavia ya no existe en los mapas. En su lugar encontramos 7 países independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Prusia, la potencia militar borrada del mapa. Ahora viajamos al corazón de Europa Central para encontrarnos con un nombre que alguna vez infundió respeto y temor: Prusia. Durante siglos, Prusia no fue solo un país, sino una formidable potencia militar y política que jugó un papel crucial en la configuración del continente europeo. Desde sus humildes orígenes como un ducado en el Báltico, creció hasta convertirse en un reino expansivo, conocido por su disciplina militar, su eficiente administración y su influencia cultural, especialmente en el ámbito de la filosofía y la ciencia. Fue bajo el liderazgo prusiano, con figuras como Otto von Bismarck, que se logró la unificación de los diversos estados alemanes en el siglo XIX, dando origen al Imperio Alemán. Sin embargo, el destino de Prusia daría un giro dramático en el siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, ya había perdido territorios significativos, pero fue la Segunda Guerra Mundial la que selló su desaparición definitiva. Tras la derrota de Alemania en 1945, el Consejo de Control Aliado emitió una orden en 1947 que declaraba formalmente la disolución del Estado de Prusia. Su nombre fue eliminado de los mapas y sus vastos territorios fueron repartidos. Prusia no solo desapareció como entidad política, fue borrada intencionalmente de la historia. La historia de Prusia nos muestra cómo incluso las potencias más formidables pueden ser desmanteladas y borradas cuando las mareas de la historia cambian de forma tan drástica. Ahora cruzamos el Atlántico y nos dirigimos a América del Sur, a principios del siglo XIX, una época de revoluciones y sueños de libertad.
¿Sabías que las naciones que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, e incluso una pequeña porción del norte de Perú y el noroeste de Brasil, alguna vez formaron un solo y vasto país? Esta supernación se llamó la República de Colombia, aunque hoy la conocemos comúnmente como la Gran Colombia para distinguirla de la Colombia actual. Fue un proyecto monumental, nacido del fervor independentista. Este ambicioso estado fue en gran medida el sueño y la creación de Simón Bolívar, el Libertador, una de las figuras más icónicas de la independencia latinoamericana. Bolívar no solo quería liberar a las colonias del dominio español, sino que también aspiraba a crear una federación poderosa y unida en el norte de América del Sur, capaz de asegurar su soberanía, prosperar económicamente y tener una voz influyente en el concierto de las naciones. Sin embargo, mantener unida una extensión de tierra tan enorme, con geografías diversas, economías regionales dispares y poblaciones con identidades locales muy arraigadas, demostró ser una tarea hercúlea, incluso para una figura de la talla de Bolívar. Las tensiones entre centralistas que abogaban por un gobierno fuerte en Bogotá y federalistas que deseaban mayor autonomía para las regiones se intensificaron. Apenas una década después de su creación, la Gran Colombia se desmoronó. Venezuela se separó en 1830, seguida por Ecuador ese mismo año. El sueño de Bolívar de una América Latina unida y fuerte se vio truncado, y la Gran Colombia pasó a la historia como un noble pero efímero intento de integración regional. No todas las desapariciones de países están marcadas por la violencia, la guerra o la conquista. Nuestra siguiente historia nos lleva a Europa Central, a un caso singular de separación pacífica, Checoslovaquia. Este país nació, al igual que Yugoslavia, de las cenizas del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, en 1918. Unía a dos pueblos eslavos hermanos, los checos y los eslovacos, que compartían muchas similitudes culturales y lingüísticas, pero también poseían identidades nacionales distintas y trayectorias históricas diferenciadas. Durante gran parte del siglo XX, Checoslovaquia navegó por aguas turbulentas. La ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, seguida por décadas bajo la influencia y el control del bloque soviético durante la Guerra Fría. A medida que avanzaba la transición hacia la democracia y una economía de mercado, las diferencias entre las aspiraciones de las élites políticas checas y eslovacas se hicieron más evidentes. Mientras que algunos abogaban por mantener la federación, otros, especialmente en Eslovaquia, sentían que sus intereses nacionales estarían mejor servidos con la plena soberanía. El 1 de enero de 1993, Checoslovaquia dejó de existir oficialmente y en su lugar nacieron dos nuevos estados soberanos, la República Checa, también conocida como Chequia, y la República Eslovaca, o Eslovaquia. Este proceso se conoció mundialmente como el divorcio de terciopelo, en alusión a la revolución de terciopelo que había precedido este cambio. Hoy, Chequia y Eslovaquia son miembros de la Unión Europea y mantienen relaciones cordiales, demostrando que un divorcio no tiene que ser traumático. Nuestra última parada nos lleva a las majestuosas alturas del Himalaya, a una tierra de profunda espiritualidad y una cultura ancestral, el Tíbet. Durante siglos, el Tíbet existió como una entidad con su propio gobierno teocrático, encabezado por el Dalai Lama, su lengua única, sus distintivas tradiciones budistas y un modo de vida adaptado a las duras condiciones del techo del mundo. Sin embargo, el destino del Tíbet cambió drásticamente a mediados del siglo XX. En 1950, el recién establecido gobierno comunista de la República Popular China envió a su ejército a ocupar el Tíbet, proclamando que era una parte histórica de China que debía ser liberada. Tras un breve conflicto y un acuerdo forzado en 1951, conocido como el Acuerdo de los 17 Puntos, el Tíbet fue incorporado a China, aunque se le prometió un alto grado de autonomía. Las tensiones entre el gobierno chino y la población tibetana culminaron en un levantamiento masivo en Lhasa en 1959, que fue brutalmente reprimido por el ejército chino. Como resultado, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, junto con decenas de miles de tibetanos, se vio obligado a huir al exilio, estableciendo un gobierno en el exilio en la India. Desde entonces, el Tíbet no es reconocido como un país independiente por la gran mayoría de la comunidad internacional, y China lo considera una región autónoma dentro de su territorio.
A pesar de décadas de control chino y políticas que, según críticos, han buscado diluir la identidad tibetana, su cultura sigue viva, tanto dentro del Tíbet, a menudo de forma clandestina o bajo estricta vigilancia, como entre la diáspora tibetana esparcida por el mundo. Hoy, el Tíbet es un poderoso símbolo de una lucha continua por la preservación cultural y los derechos humanos, y un doloroso ejemplo de lo que se pierde cuando la soberanía de una nación es suprimida y su voz es silenciada por una potencia mayor. Hemos recorrido juntos las historias de Yugoslavia, Prusia, la Gran Colombia, Checoslovaquia y el Tíbet. Todos estos países, tan diferentes entre sí, comparten un destino común. Desaparecieron del mapa ya sea por conflictos sangrientos, divisiones internas, invasiones o incluso acuerdos pacíficos. Pero aunque sus fronteras se hayan borrado o sus nombres ya no figuren en los atlas actuales, dejaron huellas profundas en la historia, en la cultura y en la memoria de millones de personas. Sus legados nos enseñan sobre la fragilidad de las naciones y la constante transformación del orden mundial. Estas historias no son solo anécdotas del pasado, resuenan con nuestro presente. Igual que ellos, tú también puedes perder lo que no cuidas, tu paz interior ante los conflictos, tus metas personales ante las divisiones que te alejan de tus propósitos, o incluso tu propia identidad si dejas que las presiones externas la erosionen. La vida, como la historia de las naciones, está llena de cambios. Recuerda, el cambio es inevitable, pero el destino, la forma en que respondes a esos cambios y las lecciones que extraes, lo eliges tú. Espero que este viaje por los países desaparecidos te haya resultado tan revelador como a mí. Nos vemos en el próximo video, explorando juntos las maravillas y los misterios de nuestro mundo.